oportunidad de platicar con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en torno al proceso de insaculación que se lleva a cabo el día de hoy tras la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que instruyó al Senado de la República para que cumpliera con este procedimiento después de la desaparición literal del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña acusó a los integrantes de este comité, del comité encargado de seleccionar a los aspirantes a diferentes cargos en esta elección judicial, pues de manipular las cosas, de meter a sus preferidos en la lista de aspirantes, pero en un origen también los acusó de ser juez y parte en este procedimiento que derivó en la suspensión tan polémica que ordenó un juez del estado de Michoacán. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Gerardo Fernández Noroña la noche de este miércoles. No fueron particulares los que metieron amparos. Fue la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED. Y resulta que dentro de esos que firmaron, que promovieron ese amparo, está Wilfrido Castañón León, está Emma Mesa Fonseca y Hortensia María Emilia de la Puente, que son nada menos que eran miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que ellos mismos le metieran piedras al engrane? Y resulta que el juez que emitió el amparo, Sergio Santamaría Chamo, también es miembro de esa organización y firmó el amparo que él mismo se otorgó. O sea, no tienen vergüenza. Son juez y parte. Literalmente juez y parte, sí. Gerardo. Además de que no procede el amparo frente a un proceso electoral. Lo he insistido, imagínate que un juez dijera, se para la elección presidencial. No, hombre, problemón en que nos mete. No procede. En la línea telefónica se encuentra la magistrada María Emilia Molina, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Cómo está, magistrada? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes. Con el gusto de saludarla y preguntándole qué opina de estas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Él dice que ustedes fueron juez y parte, que manipularon las cosas para beneficiarse de esta solicitud de amparo. Bueno, a ver, yo creo que el senador confunde varias cosas. Me queda claro, no es abogado, pero voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, yo no puedo decir los nombres de las personas que pidieron los juicios de amparo, porque son dos suspensiones, no solo una, porque hay una ley de protección de datos personales que nos prohíbe, también se lo prohíbe el senador, pero yo sí me acojo a esta disposición, que no podemos decir datos personales de las personas particulares que solicitan los amparos o que son parte en los juicios. Entonces, pero lo que sí puedo aclarar es que yo no soy quejosa en ninguno de los juicios de amparo promovidos en todo el país. Yo no he promovido juicio de amparo. En el caso de mis compañeros y compañeras del comité, en los dos juicios de amparo que nos fueron notificadas las suspensiones, no son parte tampoco ninguna de las personas integrantes del comité. Es confuso respecto de las asociaciones, lo que dice también el senador, porque las asociaciones, yo soy representante de una de las asociaciones, soy presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, pero las asociaciones son asociaciones civiles, que son personas morales que también son independientes de sus agremiados. Entonces, una cosa es que se represente un gremio y otra que haya representación personal. Solo para aclarar, en el caso abstracto de las asociaciones, no tenemos un poder otorgado a cada una de estas personas como personas morales. Pero en los casos específicos de los juicios de amparo, en donde se nos ordenó suspender el procedimiento, no somos quejosas ni partes. En cuanto a quejosas o terceras perjudicadas o terceras interesadas, no somos parte ninguno de los integrantes del comité. Eso hay que aclararlo. Correcto. Que nos quisiéramos beneficiar, pues yo tampoco veo cómo, porque tampoco ninguno de los 5 integrantes somos candidatos o candidatas
a esta elección extraordinaria. Ajá. En mi caso particular, además yo decliné, yo salí en la tómbola infame del año pasado Ujú. para 2027, pero yo decliné de los primeros días que se pudo hacer y no participo en ningún proceso de elección. Y eso lo he dicho además desde el principio. Correcto. Entonces, no nos estamos beneficiando de nada. A ver, es que ahí, primer punto, entonces miente Gerardo Fernández Noroña al decir que ustedes son jueces y parte en este Claro, proceso nosotros no de somos parte. solución. Ustedes no son Y parte. tampoco jueces, Y además. tampoco jueces. La siguiente puntualización que tiene que ver con lo que usted está señalando, porque Gerardo Fernández Noroña dijo que este comité había acomodado las cosas de tal manera que avanzaran personas afines al Poder Judicial. Es decir, que ustedes les permitieron pasar prácticamente sin filtro a los candidatos que a ustedes les convenían. ¿Qué responde? Bueno, tan hubo filtro que igual que en los otros dos comités, se inscribieron las personas que decidieron inscribirse en cada uno de las convocatorias. Eso no lo podíamos decidir ninguno de los comités, o por lo menos el Poder Judicial no lo podía decidir. No sé si en los otros comités los poderes manipularon en el hecho de que quién pudiera o no pudiera inscribirse, pero el caso es que nosotros recibimos inscripciones de 3,800 personas aproximadamente. Todos los datos fueron públicos desde el primer momento. Fuimos el único comité que en un ejercicio de transparencia absoluta por entender la trascendencia de este proceso electoral extraordinario, desde el primer momento teníamos una actualización constante de cuántas personas se iban inscribiendo. Se inscribieron alrededor de 3,800 personas y en el caso de nosotros quedaron alrededor de 1,100 personas ya después de que revisamos todos los requisitos, que se cumplían los requisitos, pero no fuimos el único comité que hizo este filtro. Hay un comité donde se inscribieron 18,000 y quedaron 10,000. Entonces, incluso somos los que menos personas se eliminaron por la cantidad de personas que se inscribieron. Nosotros no podíamos decidir, cada quien en absoluta libertad se inscribió donde quería. Por supuesto, hay muchas personas que forman parte de los poderes judiciales, no solo del federal, que decidieron inscribirse en la candidatura, el comité del Poder Judicial, pues tal vez por considerar que estos requisitos que pusimos, que además eran mucho más estrictos que los de los otros comités, este filtro de idoneidad que incluía un examen, pues por eso fueron menos candidatos probablemente, pero también por eso algunos eran parte de las judicaturas, pero no tiene nada que ver con que nosotros hubiéramos decidido ni quién se inscribía ni quién cumplió requisitos. Si las personas que se inscribieron sí cumplieron requisitos, bueno, pues pasaban el filtro de elegibilidad. Debo decir además que de las personas que nosotros decidimos que no eran elegibles, al igual que las personas que los otros comités dijeron que no eran elegibles, tenían pues en sus derechos la impugnación ante el Tribunal Electoral. Ya resolvieron varios asuntos la Suprema Corte, declarando algunos fundados y otros infundados, como cualquier recurso, y la mayoría de los asuntos han sido resueltos por el Tribunal Electoral, mayoritariamente confirmando nuestra decisión, pero también muchos, diciendo que era fundado el recurso e incorporándolos a esta lista que fue hoy a la tómbola. Sí, de hecho, nos comentaba mi compañera Sara Pablo que hoy de última hora se incorporaron 3 personas que habían resuelto ya su proceso de apelación o de impugnación. Entonces, ¿usted rechaza que haya incondicionales de quienes integran el Poder Judicial o el Comité de Evaluación? Como lo dijo Gerardo Fernández Noroña, él dijo, hay personas incondicionales que pasaron de manera directa, prácticamente que no les hicieron ningún tipo de examen o ningún tipo de evaluación. ¿Eso es falso? Bueno, es que, a ver, eso es cierto, pero no por culpa de nosotros. Que pasaron a la tómbola de manera directa por una decisión del Tribunal Electoral. La parte de la evaluación no la alcanzamos a hacer su nosotros. trabajo se quedó trunco, pues. Claro, nosotros lo único que revisamos, al igual que los otros comités, es si las personas que se habían inscrito cumplieron o no cumplían con requisitos. Y las personas que sí cumplían con requisitos, pues las pusimos como en una lista de elegibles
y a partir de ahí íbamos a empezar el proceso de evaluación que no, ni siquiera comenzamos. Entonces, pues no es cierto que pasó alguien directamente porque no hubo evaluación. Pues sí, efectivamente, no hubo evaluación, pero no porque el comité decidiera pasarlas directamente a ningún lado, mucho menos a una tómbola realizada por el Senado, porque eso fue decisión del Tribunal Electoral. ¿A qué responden estas descalificaciones? ¿Qué cree usted que mueva este tipo de declaraciones de personajes como Gerardo Fernández Noroña? Pues seguramente a seguir descalificando al Poder Judicial, como es una narrativa que tenemos por lo menos 6 años y medio escuchándola. Yo sigo sin entender, lo decía ayer el ministro Lainez, pues no entendemos cuál es el afán ahora de forzosamente tener candidatos del Poder Judicial cuando durante todo este periodo de la reforma y de la implementación lo que han dicho es que las personas del Poder Judicial no servimos para nada, pero ahora sí quieren forzosamente candidaturas del Poder Judicial. Es un poco contradictorio cuando además la Constitución en el artículo 96 establece que si uno de los poderes, no solo el Poder Judicial, cualquiera de los poderes, no remite lista de candidaturas para las elecciones, las boletas se integran con las candidaturas de los otros poderes, del que lo haya remitido a tiempo. Entonces, no había ni siquiera necesidad, no se estaba paralizando el proceso electoral, no se estaba paralizando las boletas, o sea, las suspensiones sí paralizaban todo el proceso, pero Claro. si no se cumplía y solamente uno de los comités o un poder cumplía con esta suspensión, no se estaba paralizando más allá de esta lista por parte del Poder Judicial de la Federación. Y pues ahora resulta que les interesa muchísimo tener candidaturas de las personas que estaban en el comité de evaluación del Poder Judicial. Están revisando Sí. o criticando lo que se hace, lo que se hizo o no se hizo en el comité de evaluación, pero pues yo creo que también habría que ver, y me parece que el Senado debería tener más interés en la crítica y la revisión de cómo está funcionando los comités de evaluación del legislativo, que es al que le corresponde Claro. constitucionalmente. Y bueno, también qué está pasando en el comité de evaluación del Ejecutivo, donde tienen muchísimo mayor número de candidaturas. Por supuesto. Magistrada, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes, es la magistrada María Emilia Molina, respondiendo así a Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. Hagamos una pausa, volvemos.